La Biblia nos presenta a Dios como un rey, nos presenta a un Dios con poder. Sin embargo, humanamente hablando, el poder puede ser abusado y tenemos muchos ejemplos de aquello. Sin embargo, Dios no es así. Y vamos a descubrir en el estudio de esta semana es que Dios justamente se ha comprometido con nosotros manifestándonos su ley, su carácter, un reflejo perfecto de cómo Él es. Así que estudia junto a nosotros el fundamento del gobierno de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Lecciones de la Biblia. Ha pasado el tiempo rápidamente y es un gusto estar con ustedes semana a semana. Y en esta oportunidad abriendo también un nuevo tópico relativo a la ley de Dios y cómo esto cumple un rol fundamental en el gobierno de Dios. Y qué bueno que nuestro invitado justamente desarrolló sus estudios doctorales y su tesis doctoral justamente en este tema, ¿ya? Así que estamos muy agradecidos de contar nuevamente con la presencia del pastor Sergio Celis. Muchas gracias por abrir este espacio y acompañarnos una vez más. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir juntos las preciosas verdades de la palabra de Dios. Así es. Así que, queridos amigos, vamos a orar. Hay mucho que revisar. Sin duda, hablar de la ley de Dios puede despertar en varios ciertas ideas, algunas acertadas, otras tal vez que necesitan cierta corrección. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que en este diálogo todos nos podamos ver enriquecidos y sea realmente una experiencia de crecimiento y de mayor profundidad en la palabra. Acompáñenos. Señor, en esta hora queremos agradecer por el privilegio y la oportunidad de ser desafiados una vez más por tu palabra, por poder comprender aquello que tú estás dispuesto a enseñarnos. Puedas tú guiarnos y también encontrarnos en las circunstancias en las que podamos estar para fortalecernos, orientarnos, tomarnos de la mano y guiarnos como tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo adelanté un poco ahí. Sabemos que los estudios doctorales ya concluyeron hace un tiempo en la especialización ahí en el área sistemática, la doctrina bíblica, y justamente los estudios fueron relativos al gobierno de Dios, ¿ya? Parece que otro era el énfasis, sin embargo, sin duda se pudo asomar también la ley como pieza fundamental del gobierno de Dios. Ahora, nuestra guía de estudios evidentemente lo aterriza al santuario y el rol que cumplía relativo también a cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Y ciertamente en el pasado, pero vemos que la ley sigue vigente. Ahora, tal vez para iniciar el diálogo, justamente, ¿cuál era el rol de la ley en el contexto del santuario, en el contexto de esa iniciativa de Dios hacia Israel, pero que sin duda se proyecta también hacia nosotros? Sí, cuando hablamos de la ley, tenemos que recordar que la ley es un concepto que puede tener más de un significado, ¿no? Un concepto un poco amplio. Para los judíos, la ley puede ser todo el Pentateuco, puede ser toda la instrucción de Dios, ¿no? La palabra Torá significa instrucción, puede significar todo el conjunto de legislaciones que tenía la nación israelita en sus inicios, como también puede significar los 10 mandamientos. Por eso cuando hablamos de la ley es bueno clarificar primero que esta ley, como nosotros queremos hablar hoy día y lo que aparece también en la Biblia, tenía quizás distintos aspectos, ¿no? Pero hay también una clara delimitación en estos aspectos, ¿no? Tenemos leyes que tenían que ver con situaciones civiles, jurídicas, vamos a decir, de la nación de Israel. ¿Qué pasaba cuando tal persona era descubierta haciendo algo malo? Entonces había todo un procedimiento judicial para poder seguir, ¿no? Entonces habían leyes civiles
que normaban la parte judicial, ¿no? en este aspecto. También nosotros nos vamos a encontrar que habían leyes que tenían que ver con la santidad, la higiene y la salud. Dios quería que este pueblo fuese distinto. Por lo tanto, les dio algunas indicaciones de cómo librarse de ciertas situaciones, ¿no? que podían hacer de ellos no la nación que Dios quería que fuera, ¿no? También había un aspecto de la ley que tiene que ver con los rituales ceremoniales que se realizaban en el santuario, la función de los sacerdotes, los sacrificios, los tipos de sacrificios que habían, qué hacer en cada uno de estos sacrificios, las fiestas religiosas que ellos celebraban, etc. Pero junto a todo esto, ¿no? Y quizás antes que todo esto, ¿no? Cuando Dios comienza a dar su instrucción al pueblo, perdón, está los 10 mandamientos, ¿no? Que también la conocemos como la ley de Dios en un sentido más estricto. Los 10 mandamientos claramente aparecen en el relato bíblico con una distinción que todas las demás. Los 10 mandamientos son los únicos que son escritos por el dedo de Dios. Son los únicos que Él habla a viva voz delante de todo el pueblo, ¿no? Y después de promulgada esta ley, estos 10 mandamientos, la indicación de Dios es que se guarde dentro del arca del pacto, estaba en el lugar santísimo, que estaba la misma presencia de Dios. Y aquí es donde se pone un poquito interesante el asunto, porque ¿de qué manera y por qué estos 10 mandamientos están allí en el arca del pacto? El arca del pacto, digamos, tiene que ver también arca del testimonio, que se le llama, era la presencia de Dios, ¿no es cierto? Era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba para asegurar que Dios estaba con el pueblo en medio de todas estas circunstancias. El propósito de Dios era, a través de Israel, establecer una sociedad especial bajo su gobierno, bajo su tutela, de manera que todas las naciones pudiesen conocer al Dios de Israel, su justicia, su misericordia, sus planes de bendición. Ese era el plan de Dios, ¿no? Y al colocar la ley, los 10 mandamientos, dentro del arca del pacto, nosotros podemos ver que hay un claro propósito divino de poder mostrar que todo su gobierno, ¿no? Esta teocracia que era el pueblo de Israel, estaba basada en estos principios que eran los 10 mandamientos, ¿no? Quizás mencionar ahí en algunos versículos, ¿no es cierto?, que nos ayuden a entender esto. Yo quería leer acá en Éxodo 31, 18, después de todas las indicaciones en cuanto al santuario, en cuanto desde los 10 mandamientos y todo lo demás. Dice, y dio Moisés cuando acabó de hablar en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces inmediatamente ahí vemos que hay unas tablas del testimonio que son distintas a todos los demás, ¿no? Y que según Éxodo 25, 16, la indicación del Señor era colocarlas allí en el lugar santísimo, en el arca del pacto, donde dice, en el arca, versículo 16, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Este testimonio son las tablas del testimonio que después indican que Moisés recibe. Entonces, en el arca del pacto, que es, vamos a decir, donde Dios se manifiesta. Estamos hablando del lugar donde Dios gobierna a Israel como una teocracia, su trono. Y nosotros ya vimos en lecciones pasadas que el santuario en el cielo tiene la función también de ser el lugar del asiento del trono de Dios. La sala del trono de Dios, es lo que vemos en Apocalipsis. Correcto. Las escenas. Y por lo tanto, al querer reproducir ese salón del trono, ¿no? Ese lugar que está en el cielo, ese santuario celestial, acá en la tierra, lo que está diciendo Dios, bueno, aquí también yo voy a hacer mi morada. Y ustedes van a ver que en toda la Biblia, cuando se habla del santuario, dice, bueno, yo voy a estar con ellos. Entonces Dios gobierna al pueblo de Israel desde el lugar santísimo. Y por lo tanto, la ley de Dios es, digamos, la base, es el fundamento sobre el cual Dios gobierna a la nación de Israel. Entonces, por eso es el fundamento de su gobierno. Es interesante que Dios dé a conocer
cuáles son los parámetros, los criterios de su gobierno, porque cualquier ser humano podría alegar, y muchos lo han hecho, de que Dios tal vez manifiesta cierto capricho o que es imposible determinar qué es lo que en el fondo Dios quiere o busca en el ser humano. Sin embargo, los 10 mandamientos plantean, como tú bien señalabas, la base y los fundamentos que cuando analizamos finalmente todas estas leyes civiles, todas estas leyes de pureza, de salud, etc., vamos viendo que todas se desprenden muy naturalmente de los principios que están expresados en la ley de los 10 mandamientos, o a veces llamada ley moral. Discusión también hay si es que los judíos diferenciaban mucho entre estas leyes, pero ciertamente se reconocen estos matices. Y como tú bien señalabas, estas tablas estaban dentro del arca, mientras de que el resto del libro del testimonio, que viene a ser probablemente Deuteronomio o un conjunto de leyes que Moisés repasa y que están contenidas ahí en el Pentateuco, quedaron a un lado del arca, también ahí junto al arca, pero no dentro. O sea, se reconoce que los 10 mandamientos tal vez son la base, la síntesis de la lógica, de la argumentación con la cual Dios nos gobierna. Y eso creo que es una ventaja enorme, saber que en nuestra relación con Dios, en cómo nosotros nos plantamos delante de Él como sus criaturas, no tengamos ambigüedad, no tengamos que estar adivinando qué es lo que le agrada a Dios o qué cosa es buena ante la vista de Dios. Ahora, mencionábamos al inicio, esto fue lo que ocurre en el contexto del pueblo de Israel. Sin embargo, alguien podría preguntarse, ¿es esa ley relevante para mí hoy? Vivo en un lugar distinto y ha pasado bastante tiempo desde que fueron entregadas a Moisés. ¿Qué podríamos decirle tal vez a algún amigo o alguien que nos está acompañando respecto a este tópico? Quizás para contestar esa pregunta tenemos que entender la conexión que hay entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Vemos que en Apocalipsis se representa este templo, ¿no? Así como había estaba el santuario terrenal, luego el templo de Salomón. También se manifiesta este santuario celestial, que ya hemos hablado en lecciones anteriores. Por lo tanto, vemos que hay una conexión entre el trono de Dios, ¿no?, su gobierno universal, con el gobierno terrenal, digamos, de Israel. Es más, nosotros podríamos darnos cuenta que esta presencia de Dios con sus hijos tiene muchos elementos que están presentes desde el mismo jardín del Edén. No tenemos tiempo como para profundizar en eso, pero ya en el jardín del Edén está la presencia de Dios, y hay elementos morales, y hay elementos de cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos incluso antes de la entrada del pecado. Y el pasearse en medio del huerto se puede leer entre líneas, era algo muy habitual, solo que en ocasión de la caída, Adán y Eva en esa oportunidad se escondieron, siendo de que antes la habitación, el compartir de Dios con sus criaturas era la norma. Eso se busca recuperar de alguna manera con el santuario, ¿ya? Éxodo 25, para que yo habite en medio de ustedes. Y vemos que ese propósito no se ha perdido. Y tú acabas de leer en Apocalipsis cómo es nuevamente el santuario el eslabón, para entender que ese propósito de Dios, de su gobierno, no era solo con Israel. Apocalipsis ya se escribe en un contexto en donde la iglesia cristiana ya es una realidad. Esta iglesia ha incorporado, ¿no es cierto?, tanto a judíos, que fueron los primeros cristianos, de hecho, como también gente de otras naciones. Así es. Y quizás me gustaría también profundizar un poquito en esto, esta idea de que Dios gobierna el universo basado en leyes morales, ¿no? Sabes que este es un tema que a veces a los cristianos en la historia le ha costado, digamos, asimilar o comprender. ¿Por qué Dios va a tener leyes para gobernar el universo si Él es Dios? Si nosotros entendiéramos el gobierno de Dios en términos de una dictadura, ¿no?, como nosotros lo conocemos, donde la persona que tiene
el trono, la autoridad, una monarquía, así como en la antigüedad, etc. Podríamos decir, bueno, Dios, como Dios, por su posición de Dios, Él puede hacer y deshacer lo que quiere. Total, es Dios. Él no tiene a quién rendir cuenta. No tiene que poner, digamos, exponer sus decisiones a nadie. No tiene que comprometerse por adelantado en una ley, en un código. ¿no es Exacto. cierto? Entonces dice, ¿por qué Dios va a tener una ley? Y esto es algo maravilloso que cuando lo entendemos, nosotros entendemos algo muy importante de cómo Dios es. Dios podría, Él tiene tanto la autoridad como el poder para imponer su voluntad en el universo. Podría hacerlo. Pero eso desfiguraría o no mostraría de manera adecuada, correcta, quién es Él. Sería una desfiguración de su carácter. Es por eso que Dios decide, ¿no?, establecer de manera objetiva ciertos principios morales que van a regir su universo. Pensando en que Dios le da a las criaturas libre albedrío, la ley juega un papel muy importante porque a través de esa ley, esa manifestación objetiva de la ley, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios está diciendo, miren, ustedes tienen libertad, pero entiendan que hay cosas que les hacen bien y cosas que les hacen mal, cosas que los ayudan y cosas que los destruyen. Por lo tanto, a Dios, en el momento en que Dios establece estos principios morales o los da a conocer, Él está diciendo, miren, la existencia de ustedes, ¿no es cierto?, y su relación conmigo, la relación entre ustedes también, está regida por ciertos principios morales que yo quiero y yo he establecido para que puedan haber buenas relaciones, para que pueda haber una armonía también entre todas las criaturas, y que pueda haber una armonía en el universo, ¿no? Y eso vamos a ver que es muy importante al entender el tema del gran conflicto, ¿no es cierto? El rol de la ley en el gran conflicto es muy importante al mencionarlo. Pero bueno, igual todavía no hemos respondido claramente la pregunta, ¿no? Vamos a llegar... Pero es un preámbulo necesario. Sí, sin duda. Pero bueno, si nosotros vamos y vemos que si esta ley es la ley que gobierna el universo, ¿no?, que hay principios morales que Dios ha declarado y que tienen que ver con su manera de gobernar todo el universo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es importante que entendamos que esta ley que estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, es un reflejo finalmente de algo que está en el cielo. De algo que gobierna a todo el universo, que afecta a todo el universo, no solamente al pueblo de Israel. Es Dios el que se está manifestando. Su trono, su gobierno universal se está manifestando en el pueblo de Israel. Y por eso aparece esa distinción entre ese aspecto moral de la ley, los 10 mandamientos, y el resto de leyes, ¿no es cierto?, que tenían otros objetivos, tenían propósitos de poder aplicar esos principios morales en Israel de manera específica, ¿no? Y que tienen que ver, ¿no es cierto?, cómo ellos tenían que anunciar, por un lado, los propósitos de Dios a través de las leyes ceremoniales y también, digamos, diferenciarse de las naciones paganas a través de ciertas prácticas, a través de cierto estilo de vida que era propio de quién es Dios. ¿No? Entonces, y lo interesante es de que esto que Dios hace de manera explícita, a través de la revelación, de comunicarse y poner por escrito lo que nosotros ahora tenemos como la revelación de Dios, también lo encontramos, aunque con serias imperfecciones, en lo que el ser humano ha tratado de intuir. O sea, diferentes estudios antropológicos han mostrado que diferentes culturas, incluso paganas, tenían esta intuición de que algo sucedía en la esfera celeste de los dioses, de los espíritus, lo que fuera, o incluso en los panteones que ellos tenían, incluso siendo paganos, y cómo esto de alguna manera eso se reflejaba en lo que ellos vivían. Por lo tanto, si una tribu nomádica tenía guerras con otra, ellos asumían, bueno, ¿de dónde viene esto de estas guerras que estamos teniendo? Y muchos de ellos intuían, bueno, tal vez hay una realidad superior, ¿ya? Y ellos decían, los dioses deben estar peleando y esto se ve reflejado acá. La filosofía, ¿no es cierto?, ahí en donde vemos
Platón, que sugiere también ese mundo ideal y el mundo acá. Ciertas intuiciones humanas han tratado de darle forma a esto, pero qué ventajoso es ver que Dios tomó la iniciativa y no nos deja adivinando, sino que nos muestra que efectivamente el reflejo de su gobierno eterno y universal, Él también lo ha dado a conocer. Y por lo tanto esto trasciende nacionalidad, tiempo, el lugar específicamente donde estamos. Bueno, ha habido que plantear ciertas bases necesariamente, pero ya es prudente hacer una pequeña pausa. Así que, queridos amigos, vamos a, después de este breve momento, estar de regreso con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer junto a nosotros en la compañía de Nuevo Tiempo, sin duda, y en este su programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer y dar un espacio para justamente extender nuestros saludos desde los estudios a ustedes, queridos amigos. Tenemos aquí a Alfonso Espino, que nos saluda desde Puebla, México. Un gran abrazo para ti, querido amigo Alfonso. Dios te siga bendiciendo igualmente, tal como tú lo extiendes hacia nosotros y todo el equipo. De la misma manera, Catalina Jara, que nos saluda desde Paraguay. Dios les bendiga, nos expresa a ellos excelentes explicaciones. Así que, Pastor Sergio, gracias por las explicaciones tan claras ahí de parte de Catalina. Gracias por los comentarios. Germán Castañeda, él dice que él tuvo el privilegio de ser pastoreado allí en Nuevo Chimbote, Perú, por ti ahí y tu familia hace un tiempo atrás. Un Dice, abrazo. siempre le recordamos por su gran trabajo que hizo en este distrito. Abrazos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Qué lindo saber que pueden todavía continuar en contacto de alguna manera, aunque no lo sabías, pero ahora te puedo anunciar, Germán Castañeda y sin duda su familia, su entorno, deben recordarte con mucho cariño y te mandan sus saludos ahora. Adriana Villa, también saludos desde Quito, Ecuador. Y finalmente también Delia Chávez, que también desde Perú nos extiende sus saludos y agradece también esta instancia para repasar y estudiar la Biblia. Tenemos entonces varios principios ya establecidos en lo que vimos en el primer bloque. Hay ciertos textos, sin embargo, que uno diría son como clásicos, ¿ya? Son textos que no podríamos dejar fuera. Jesús mismo, cuando estuvo comunicando cuáles son los criterios de su reino, ¿ya? De paso, de ahí viene el concepto. Correcto. ¿Ya? El gobierno de Dios, el reino de Dios. Él justamente señaló, porque tal vez algunos podrían haber estado entendiendo algo diferente. Mateo 5, este texto es muy conocido, versículos 17 y 18. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Sin duda, la enseñanza de Jesucristo chocaba con la forma, y quiero enfatizar la forma, la manera en que la Escritura estaba siendo interpretada por ciertas facciones o grupos, sectas inclusive le llama Flavio Josefo, dentro del judaísmo. Y por lo tanto, cuando Jesús pasa a corregir esto, algunos podrían estar con la impresión que le está desarticulando, desarmando lo que las Escrituras han dicho. Sin embargo, Jesús está trayendo la verdadera forma de entender la palabra de Dios. Y de hecho, a contar del verso 21, tenemos estos pasajes tan conocidos. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Algunos equivocadamente señalan, aquí Jesús está desechando la ley. Al contrario, él nos acaba de decir que eso no es lo que está haciendo. Pero él sí tiene que corregir la forma en que seres humanos, quiero pensar con la mejor intención, fueron alterando, modificando y finalmente estableciendo verdaderas tradiciones respecto a la ley de Dios y habían ocultado finalmente su significado. ¿Qué otros pasajes hay? Que sin duda este no es el único. Sí, está también el Salmo 111, los versículos 7 y 8, dice así:
Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Nuevamente, ¿no es cierto?, que se manifiesta que los mandamientos son de carácter eterno, ¿no? Mira, una idea que yo siempre me gusta resaltar es que si los mandamientos, si la ley de Dios, su justicia, ¿no?, su misericordia, su amor, todo lo que es su santidad, ya no fuesen vigentes, estaríamos, digamos, diciendo, bueno, ¿y cómo ahora entendemos la manera en que Dios se conduce, ¿no? Obviamente, la mejor manera de poder entender las acciones de Dios tiene que ver con su ley. Mira, fíjate incluso que Jesús no hubiese venido a este mundo a vivir y a morir si no hubiese validez en la ley. Él no vino digamos, a clavar la ley. A veces se usan mal algunos textos que mencionan cosas así. Él vino a clavar nuestros pecados, vino a clavar, digamos, nuestra condenación. Pero la ley, ¿no es cierto?, como una expresión de la voluntad de Dios, una expresión de su carácter, ¿no? Y es algo que quisiera también hablar ahora. No están siendo desechadas. Al contrario, el sacrificio de Cristo es un requerimiento que Dios hace, por así decirlo, a través de su ley. Digamos, Dios había establecido que el pecado debía traer la muerte, ¿no? Y por lo tanto Jesús viene a cumplir también ese requerimiento, ¿no? Y de hecho se refuerza esto que Pablo explica en el capítulo 7 de Romanos, en donde él termina validando que la ley es buena, es justa, es santa. ¿Y cómo sabe él eso? Porque yo soy malo, dice él. Y por lo tanto, la ley que denuncia mi maldad termina siendo validada, termina siendo probada como todavía vigente, porque me hace una radiografía exacta de mi maldad. Y como tú recién mencionabas, los pecados que fueron justamente clavados ahí en la cruz era porque había una ley que las denunciaba. Había un requerimiento divino, moral, que las señalaba como haciéndonos culpables. Cristo vino a resolver eso. Si la ley hubiese sido algo pasajero, momentáneo, o Dios pudiese haber dicho, miren, vamos a hacer un gran perdonazo aquí, no olvidémonos de la ley, la cruz no habría sido necesaria. Correcto. Sin embargo, la cruz, el mismo hecho de darnos cuenta de nuestra condición, terminan validando la ley. Y eso es lo que Romanos 7 de alguna manera también señala, que es un texto que también está incluido en esta semana. Sí, hay algo, ¿no es cierto?, que yo recién mencioné que me gustaría profundizar. Yo creo que la principal idea, o digamos el principal argumento para poder comprender que la ley moral todavía está vigente hoy, los 10 mandamientos están vigentes hoy, es entender la relación entre esos 10 mandamientos, esa ley moral, y su gobierno, su trono y el carácter de Dios, ¿no? Hemos hablado de su trono, su gobierno, pero también es la base sobre la cual Él se manifiesta. Mire, solamente algunos textos que siento que es importante leer. Salmo 89, 14 dice, justicia y derecho son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, dice el Salmo 89, 14. Y el 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Note que el texto en estos paralelos que colocan generalmente los versículos o los versos de los salmos, coloca en paralelo la justicia eterna de Dios y la ley como la verdad de Dios, ¿no es cierto? Es un reflejo de quién es Él. Y si nosotros recordamos que el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento también, Jesús habla mucho de que nosotros tenemos que guardar los mandamientos. Se nos habla, ¿cierto? Hay un énfasis ahí en la observancia de los mandamientos. Sí, de hecho, Juan también es un texto que la guía de estudios incorpora como para reflexionar y meditar al respecto. Primera de Juan, capítulo 5. Me gustaría leer versículo 1 al 5. No es muy extenso. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él.
En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles o gravosos, dicen otras versiones. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, Juan lo coloca en una esfera de la relación con los demás como un fruto directo de mi relación con Dios y de estar en Cristo. Por lo tanto, si alguien dice ser cristiano es porque está en Cristo. Cristo proviene del Padre. Y finalmente eso no es incompatible con el hecho de reconocer de que cómo trato a los demás debido a que estoy en esa relación con el Padre y con el Hijo debe manifestarse de manera armoniosa con lo que me dicen los mandamientos. Yo no puedo dejar al azar cómo trato a mi prójimo. No puedo un día tratarlo de una manera porque me levanté más simpático, con una mejor disposición un día, y tratarlo mal al otro y decir que eso no importa. Y finalmente lo coloca en una escala de este gran conflicto, creo yo, porque finalmente dice que esta es la fe. Un cristiano que vive así tiene la fe correcta, y esa fe es la que vence el mundo. Por lo tanto, coloca esta pugna entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, etcétera, pasando a través también de nuestra experiencia, y los mandamientos son tan significativos ahí, porque reconocemos en qué bando estamos, reconocemos a quién le pertenecemos, y por lo tanto afrontamos los desafíos de este mundo con ese reconocimiento moral también. Correcto, y esta expresión, ¿no?, del carácter de Dios aparece ratificada en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dios dice Dios es amor, y también el Nuevo Testamento dice que toda la ley se puede resumir en esto, ¿no es cierto? En amar a Dios y amar al prójimo. Eso está varias veces en los Y ahí es donde evangelios. algunos dicen, ven, se reemplazó por estos dos nomás. Correcto. Pero alguien dígame, si alguien ama, va a matar; si alguien ama, va a mentir; si alguien ama, va a codiciar, y así sucesivamente. La letra de la ley, como algunos quieren, nunca es contraria a ese espíritu o a esa esencia de la ley que es el amor. Cada uno de los 10 mandamientos son una expresión del amor de Dios por nosotros. Es su carácter, la manera en que Él ha decidido atraernos a Él, regular nuestras relaciones con Él, con los demás. Por lo tanto, finalmente esta ley es una ley de amor, no es de prohibiciones, no es de restricciones, sino son las indicaciones que Dios nos ha dejado para saber cuál es su voluntad y de qué manera cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Por supuesto, hay aspectos de la ley, ¿no es cierto?, ceremonial, que claramente, ¿no es cierto?, Hebreos dice que ya no son necesarios los sacrificios, etc. Hay cuestiones que tenían que ver con la nación de Israel como pueblo, ¿no? Como la misma teocracia que tenían. Exactamente, ¿no es cierto? Que ya no vamos a aplicar esas leyes civiles, ¿no? Hay ciertos principios por que supuesto podemos que sí. justamente rescatar. Por lo mismo estamos hablando del gobierno de Dios, porque tenemos ese modelo de la teocracia. Pero nadie espera tener hoy un monarca gobernando en el nombre de Dios hoy. Exacto. Sí. O sea, Israel ya como pueblo de Dios, digamos, no existe como tal. Existe una nación que se llama Israel, pero bueno, ese es otro tema que podríamos conversar. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ahora todos los hijos de Dios, ¿no es cierto?, pueden también regirse por esa ley de amor que nos muestra cómo es su carácter y que nos muestra cuál es su voluntad. El problema está, querido Pablo, que en general el mundo cristiano está de acuerdo en 9 de los mandamientos. Dice, no hay problema, ¿no? La ley sigue. Pero hay uno que se resisten un poquito algunos en aceptar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Sin duda, sin duda. Y yo creo que justamente se entremezcla un poco esto que tú señalabas. Como todavía existe la nación o el judaísmo, ¿no es cierto? Algunos equivocadamente lo asocian con que eso es vigente solo para esa realidad, para esas personas en una determinada latitud o que tienen una determinada ascendencia, pero dejan de ver estos aspectos que yo creo que providencialmente en estos 2 primeros bloques hemos podido por lo menos dialogar lo suficiente para ver que no, la ley trasciende y es transversal y nos llega también a nosotros. Sin embargo, creo que es prudente hacer una pequeña pausa porque justamente este 4º mandamiento al cual tú aludías, el tema del sábado,
tiene muchas aristas que debemos explorar para que justamente podamos responder a estos prejuicios tal vez, o sencillamente la manera en que muchos han sido criados desde pequeños y sin ningún tipo de maldad o cosas de esta naturaleza, tienen un cierto sesgo. Me parece que es prudente que la Escritura nos vaya aclarando eso. Así que, queridos amigos, después de esta breve pausa, continuamos junto a ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Conversábamos justo antes de la pausa sobre el desafío que representa para algunos el tema de un mandamiento en particular. Ciertamente usted puede tener esta duda, como también otras relativas a la palabra de Dios, así que no deje de aprovechar la invitación que se le acaba de extender para formar parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, porque este tema que estamos abordando, además de varios otros, están siendo atendidos a través de los materiales que, gracias a los Ángeles de Esperanza, pueden llegar a usted de manera totalmente gratuita. Así que, por favor, póngase en contacto a través de todos los medios que siempre se hacen disponibles, a través, ¿no es cierto?, de la información aquí abajo en pantalla, y sea usted también un alumno de nuestra Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Muy bien, el sábado y la ley de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo entender la vigencia de un mandamiento que ha sido bastante cuestionado? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo puede incluso enriquecer nuestra experiencia cristiana en el contexto de Dios como nuestro fiel gobernante, ¿no es cierto? Que es como la tónica del estudio de esta semana. Muy bien, primero tenemos que ver dónde se inicia el sábado. El sábado se inicia en la creación. Está ahí en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el sábado no fue creado para los judíos. El sábado fue creado para la humanidad. El día de reposo fue hecho para el hombre, ¿no? Para Marcos 2. Marcos 2, correcto, ¿no? Entonces, hay tanto confirmación en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el sábado se aplica a toda la humanidad, ¿no? Ahora, cuando aparece en los 10 mandamientos, un dato interesante es que el cuarto mandamiento, ¿cómo comienza? Acuérdate, ¿no? No es algo nuevo. Ya la Biblia nos decía en Génesis que Abraham guardó los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios. Por supuesto, no dice específicamente el sábado, pero sí nos dice que Abraham guardó esos mandamientos y cuando llega el cuarto mandamiento dice, acuérdate, esto es algo que ya está. Y la razón que da el cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8 al 11, es justamente la creación, porque en 6 días hizo Jehová tu Dios los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Hay un recordatorio que lo que hace guardable, por así decirlo, el sábado, ¿no? Lo que lo hace un mandato es la creación del sábado. El reconocimiento de Dios como creador. Exactamente, ¿no? Y ahora eso trasciende, como tú decías, va a la creación de nosotros como humanidad. Exactamente. Ahora, el punto está lo siguiente, que tanto Tomás de Aquino como Calvino, cuando analizaron el cuarto mandamiento, ellos decían, bueno, lo que pasa es que los otros 9 mandamientos, uno puede llegar a ellos a través de la ley natural, dicen ellos. ¿Qué quiere decir eso?
que a través de la razón, a través del razonamiento, digamos, uno puede decir, claro, causa y efecto, o sea, mato a alguien, veo que eso produce dolor, correcto, me siento ¿no es mal. cierto? Hay otros dioses, Dios quiere que lo adoremos a Él solamente, no quiere que hagamos su imagen, no hay que tomar el nombre. Todo eso como que sí, se entiende, ¿no? Pero el cuarto mandamiento tiene un aspecto, hay un librito ahí que tiene un autor adventista, que él dice, el sábado pareciera que tuviese un aspecto un tanto arbitrario, ¿no? Porque si el elemento que Dios quería destacar era el reposo, uno puede reposar en cualquier día. Pero si uno se fija bien, no es ese el elemento el que Dios quiere destacar. Por supuesto que hay un reposo. No es elijan cualquier día de la semana. Exactamente. 1 en 7, cualquiera, como muchos por ahí argumentan. No, si uno se fija que el sábado es el único, el cuarto mandamiento es el único que invita a reconocer a Dios como creador. Es el único que dice que si tú lo guardas, tú estás reconociendo tu identidad, por así decirlo, como hijo de Dios. Entonces, ese elemento un tanto arbitrario se debe, por así decirlo, a que Dios dice, bueno, mira, yo sé que todas estas cosas tú lo puedes hacer. Hay gente que ni siquiera es creyente y observa los mandamientos relacionados con el prójimo, ¿no? Pero si tú realmente quieres identificarte conmigo, si tú realmente quieres ser fiel a mí, yo pongo este día para que tú lo guardes y lo santifiques, ¿no? Yo puse mi firma en ese día, yo puse un elemento especial en ese día para que allí se manifieste quién soy yo, y todos aquellos que quieran identificarse conmigo, entonces van a querer reposar ese día. Eso es lo importante del cuarto mandamiento, porque digamos que el elemento primordial, moral, detrás del cuarto mandamiento es la fidelidad a lo que Dios ha dicho. Fidelidad a adorar a Dios como Él lo ha dicho, y eso nos va a introducir un poquito en la parte final de la lección. O sea, el cuarto mandamiento es la manera en que Dios dice, miren, este soy yo soy Jehová, yo soy el Creador, y los que quieren identificarse conmigo guardarán mi sábado. Es la señal, le dice al pueblo de Israel, entre mí y ustedes. Para que sepan que yo los santifico, ¿no? En Ezequiel. Sin duda, muchas naciones han buscado diferentes formas de adorar y parece que no hay un acuerdo. No notamos un patrón muy claro si empezamos a comparar las distintas formas o preceptos o la manera de identificar a este ser supremo. Algunos lo ven como una energía, otros lo ven... O sea, las opciones se abren como un abanico en realidad sin fin. Y esta objetividad que introduce el sábado, esto de conectarnos con nuestro origen en Dios, creo que es único. Y yo creo que estaría de acuerdo con ese autor, ¿no es cierto? Es la iniciativa intencional de Dios de hacerse ver, de revelarse ante nosotros y darnos una forma objetiva. Nuevamente, como habíamos dicho ya en otros bloques, la intuición nos puede llevar hasta un cierto punto. Tal vez eso era lo que reconocía también Aquino y Calvino. Pero necesitamos algo más específico si realmente vamos a tener un orden y si vamos a tener no solo un inicio, sino también un desenlace. Si vamos a tener una narrativa coherente, necesitamos una orientación clara de parte de Dios. Y por lo tanto, tú ya algo anticipabas, ¿no es cierto? El rol que tendrá el sábado, sobre todo en estos tiempos, sobre todo pensando en este desenlace al cual recién aludíamos. La Biblia nuevamente conecta Génesis con el último libro de la Biblia. Así es. Porque Apocalipsis 14 justamente señala, a través de una alusión que muchos han podido reconocer, aquí no hay, digamos, un criterio en donde determinados teólogos o personas de una determinada fe simplemente ven esta alusión tan clara a los mandamientos. Esto es algo sumamente transversal. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 14 este mensaje de los 3 ángeles, que ya lo hemos visto también en otros capítulos, en otras temporadas igualmente, dice, vi volar, verso 6, en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren
al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta invitación a adorar al que hizo es tal cual lo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, versos 8 en adelante. La razón por la cual se guarda el sábado es porque Dios creó, ¿no es cierto? Y lo que viene aquí a continuación, cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, es una alusión muy clara a ese mandamiento. Por lo tanto, alguien podría decirse, ok, yo quiero adorar. Y ante un mundo tan confuso, tan pluralista ahora en donde pareciera que todo vale, ok, yo quiero esa objetividad de acercarme a Dios. ¿Cómo lo hago? Bueno, acércate a Dios como creador. No te acerques a Dios como solo tu imaginación te lo determina o como una expresión de todo lo bueno que hay en la humanidad o tantas otras versiones de Dios o dioses hechos como fruto de nuestra imaginación. No, acércate al Dios creador. Así es. Acércate al Dios que la Biblia nos presenta y que pide una adoración que, nuevamente, no queda sujeto ahí al azar o a una mera intuición. ¿Cómo tener certeza que realmente estoy adorando correctamente a Dios? ¿Cómo sé que mi oración está siendo oída por, digámoslo así, por el Dios correcto? Puedo estar orando quizás, claro, ¿no es cierto? Bueno, y ahí está justamente lo importante del sábado, porque el sábado dice, aquí yo marco una diferencia. Este día es el que me identifica como creador, como Señor de todo el universo, y por lo tanto yo espero que tú te acojas a ese tipo de adoración. Y es muy interesante ver que Apocalipsis plantea que el conflicto final es un conflicto de una falsa y una verdadera adoración. Hay un sistema de adoración falso que Satanás y sus secuaces, digamos, y la bestia, el falso profeta, las bestias, ¿no?, del capítulo 13, que también es motivo de estudio esta semana. Correcto, ¿no? Entonces, todo esto que monta Satanás allí en estos capítulos tiene que ver con buscar la adoración de la tierra, pero es una adoración falsa. Así es. La Biblia nos advierte que vendrían falsos maestros, que vendrían falsos mesías, que vendrían personas enseñando, ¿cierto?, de manera equivocada ciertas cosas dentro de la misma religión. Y por lo tanto, Apocalipsis describe, ¿no?, cuando vemos estas bestias y vemos, ¿no es cierto?, estos enfrentamientos, se está hablando justamente que el conflicto final se refiere en quién va a adorar a Dios de manera correcta. Y notemos que la única otra alternativa que nos presenta el capítulo 13, ¿ya?, es que si no estamos adorando a Dios, al Dios creador, capítulo 13 nos aclara que estaremos adorando, verso 4, al dragón, y adoraron también a la bestia. O sea, no hay como a veces algunas medias tintas en esto, ¿no? No es como yo adoro a Dios a mi manera o finalmente yo me conecto con el universo, con lo positivo que hay en el mundo. Yo quiero entender que esa persona busca el bien cuando dice aquello, pero Dios ha sido tanto más específico, se ha acercado a nosotros, nos ha dado su revelación, no para que andemos intuyendo, tratando de, sino que nos muestra de que en realidad esto es tan delicado, tan sensible, que hay solo dos opciones. O es Dios el que nos creó, el que nos sustenta, o tristemente estaremos sin tal vez pretenderlo, adorando al dragón y a la bestia, que finalmente es este sistema de adoración que se comienza a levantar contrario a Dios, que ha cambiado los tiempos y la ley, dice Daniel capítulo 7, que ha justamente trastocado la manera en que nosotros nos acercamos a este Dios moral, que busca tener un gobierno moral. Y justamente los que salen vencedores, los que son perseguidos, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Los que tienen la paciencia de los santos, dice en Apocalipsis 14:12, son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, hay una conexión directa entre el desenlace del conflicto y la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Y adorando a Dios como creador. O sea, todo calza muy bien. Ahora, es bueno recordar que esta observancia a la ley que nosotros estamos hablando no es la que nos salva. ¿Ya? Nosotros somos salvos por lo que Cristo ha hecho. Pero sí, la ley muestra nuestro compromiso con Él. ¿De qué manera yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me dice? ¿No? Cristo
murió por mí, perdonó mis pecados, pero Él me propone una manera en la cual Él quiere relacionarse conmigo. Él quiere hacerme a mí también una extensión de su gobierno y por lo tanto Él espera que yo viva de acuerdo a los principios de su gobierno, de su voluntad, y esos son los mandamientos. Este grupo del tiempo del fin se lo destaca por eso, porque se mantienen fieles en medio de una crisis de adoración, de una enfrentamiento entre un falso sistema de adoración y aquellos que quieren adorar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, ¿no? Nosotros creemos que, a raíz de lo que dice aquí Apocalipsis, que tarde o temprano Satanás hará que las libertades sean privadas y que no haya esa libertad para adorar a Dios como uno cree que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese es el tema. La religión nunca ha sido para imponer. Dios nunca ha querido que se imponga cierta manera de relacionarse con Él. Sin embargo, Él nos dice y Él nos invita a relacionarnos de una manera específica. Él dice, yo no voy a forzar a nadie, pero esta es la manera correcta. Entonces, Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios, ¿no es cierto?, a Dios como creador, y si no, vamos a recibir esa marca de la bestia que dice Apocalipsis y que tiene que ver con justamente el yo ser parte de un sistema falso de adoración y que ocupa un día falso de adoración y que de alguna manera se ha apartado de lo que Dios ha dicho por acomodarse a lo que este mundo propone. Así es. Nos queda un minuto para extender la última invitación y también orar por nuestros amigos. Queridos amigos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nos encontramos allí con principios hermosos, poderosos que Dios estableció para poder relacionarnos bien con Él y con nuestros semejantes. Dios te invita a ti a ser parte de su gobierno, a ser parte del fundamento sobre el cual Él gobierna el universo a través de la obediencia a los mandamientos. Especialmente, Él nos dice que en este tiempo del fin va a ser relevante que nosotros seamos fieles en este mandamiento olvidado, descuidado, que es el cuarto mandamiento. Dios te invita a ti también a ser un hijo de Dios que sea fiel y esté preparado para poder adorar al Dios creador en este tiempo del fin que sabemos que estamos viviendo. Yo te invito a que eso pueda ser una realidad en tu vida. ¿Por qué no oramos y le pedimos ayuda a Dios para que eso se pueda completar? Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a tener una relación contigo, una relación de amor, una relación de adoración, en la cual nosotros también reflejemos tu justicia y tu amor para con otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la observancia de los 10 mandamientos que tú nos dejaste, que todavía son el fundamento de tu trono y que reflejan tu carácter para con el mundo. Queremos alcanzar a otras personas que te conozcan y queremos reflejarte bien, no de manera equivocada, guardando los mandamientos que tú estableciste para que podamos también iluminar a otras personas y también ellos puedan llegar a conocer ese Dios de amor que tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos. Bendice a cada persona que está viendo y escuchando este programa. Acompáñanos cada día a tomar decisiones correctas para poder relacionarnos bien contigo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y queridos amigos, queda la invitación extendida para la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia.